Vamos a comenzar nada más aquí para las caras nuevas, decir que la clase anterior, pues estrictamente no viene en el temario. Es curioso, ¿no? Porque como los temarios son lineales. Entonces, tú vas viendo las partes del temario, pero luego no hay dentro del temario algo donde metas las partes del temario a una licuadora y las revuelvas. Bueno, sería como parte de lo que vimos la vez anterior, y tenía que ver con la diferencia que hay entre las funciones de variable compleja y las funciones de R2 en R2, porque decíamos que si estudian ustedes cálculo y fueran muy buenos, pues ya este curso saldría sobrando, pero lo que sucede es que el cálculo es muy difícil, sobre todo, bueno, desde cálculo de funciones de R en R ya puedes tener cosas que no sabes contestar. Uno y tal vez nadie en el mundo, en fin, y luego si te vas a cálculos 3 y 4, que son los cálculos de funciones de Rn en Rm, pues ya se pone más difícil. Y bueno, nada más lo menciono rápido, me voy a mover más despacito. A los que están viendo los videos, disculpen, el camarógrafo es un gimbal que tiene seguimiento automático y entonces estamos tratando de calibrarlo para que no se mueva tan rápido. No sabemos si es posible o todavía no aprendemos, pero vamos a intentar hacerlo mejor. Y bueno, el chiste es que las funciones de R2 en R2, lo que veíamos la vez pasada, son más generales que las funciones de los complejos en los complejos. Exacto. Las funciones de variable compleja son un subconjunto muy especial de estos. Algo que sí quisiera redondear, porque lo vamos a estar usando, es que la gráfica de ambas ya no podemos verla tan fácilmente. Y es aquí donde quiero que contesten, la gráfica es de cualquiera de estas. ¿Qué sería la gráfica? Es algo muy restrictivo, ¿no? En general esto no iba a ser un plano, una superficie. ¿En dónde? Bueno, en R3, En R4. Acuérdense que C era como R2 y entonces tienes, a ver, por eso ya no les pintan gráficas en variable compleja, pero nosotros, a pesar de que no las podemos pintar, los vamos a estar mencionando y vamos a tratar de retomarlas. Van a ser superficies en R4. Y con esto voy a acabar de resumir, o sea, los compañeros que apenas vinieron pueden ver el video. Las superficies que son la gráfica de una función de R2 en R2 son mucho más generales que las superficies que son la gráfica de una función de variable compleja. Y eso se podía sentir en términos de la derivada. Y la discusión que tuvimos es que, así como hay una discusión de que la derivada es la pendiente de la recta tangente, cuando estoy en cálculo 2, tengo una curva y la derivada es la gráfica, la pendiente de la recta tangente, y esta recta la puedo graficar aquí. ¿Sale? Todo eso lo puedo calcar y aquí en lugar de curva tendría una superficie en R4, en lugar de recta tangente tendría un plano tangente. Y entonces todos los posibles planos tangentes son las funciones lineales de R2 en R2. Y la magia de la variable compleja es que de todos esos planos, solo algunos van a ser funciones lineales complejas. Entonces, si tú vas y pintas una superficie como la gráfica de una función de R2 en R2, pues te fijas en los planos tangentes, esos planos tangentes son muy restrictivos. ¿Sale? Esa restricción se debe a que son funciones lineales complejas
las funciones lineales complejas, lo vuelvo a repetir. Esto lo vamos a ver despacio para cerrar la recapitulación. Una función lineal en R es m por x, una función lineal en los complejos, esta pendiente se vuelve compleja, este número se vuelve complejo, lo vamos a ver despacio. Y es una función de este estilo. Y este es así. Si tú haces la gráfica de esto, es una recta por el origen. Y aquí viene la clave. Si tú haces la gráfica de esto, tendrías que irte a R4. La gráfica ahora sí va a ser un plano, porque es lineal. Bueno, siempre que sea lineal. ¿Veo? Ajá. Pero ahora sí va a ser un plano, por el origen. Y la magia es la siguiente. Estos planos son unos planos muy especiales. Si yo comparo una función lineal compleja con una función lineal de R2 en R2, hay muchas funciones lineales de R2 en R2 que no son de esta forma. Para que se den una idea, la vez anterior vimos que cada función lineal de R2 en R2 tenía asociada una matriz de 2 por 2. Entonces hay tantas funciones lineales de R2 en R2 como matrices de 2 por 2. O sea, una matriz de 2 por 2 tiene 4 entradas reales. O sea, hay tantas funciones lineales de R2 en R2 como puntos en R4. Bueno, resulta que este W es un número complejo y vimos, a ver, esto es así ya para redondear lo de ayer, es una idea preliminar. Este número es un número complejo y dijimos que los números complejos iban a ser puntos en el plano. Entonces las funciones lineales complejas van a ser tantos como puntos en el plano. Y entonces a ver si no, díganme si sienten o no la restricción. Cuando tú tienes una superficie en R4 y te vas fijando en sus planos tangentes, ese plano, cada plano va a ser un punto en R4, pero va a ser muy fácil que no pertenezca a este plano que estamos diciendo que correspondería a las funciones lineales complejas. Entonces, que te muevas en ese plano va a ser algo muy restrictivo y entonces las funciones de variable compleja, sus planos tangentes, están contenidas en las funciones lineales de R2 en R2, pero de esta matriz de 2 por 2, que tiene 4 números reales, este es un R4, vas a tener una restricción muy grande y vas a tener que estar en un plano que está contenido en ese R4. Y para sentir el plano, podemos usar coordenadas polares, por ejemplo. Pero usted dijo que no solo tienen que ser lineales, ¿verdad? Aparte tendrían que ser 1 a 1, ¿verdad? ¿Cuáles? La matriz tiene que ser 1 a 1, no puede haber contorsiones. Salvo ¿Cero? O sea, los ejes, unas funciones de R1 y de R2. si haces W igual a 0, el análogo es tener f de x igual a 0 por x. Cuando agarras y haces 0 por x, estás agarrando la gráfica que es el eje. Entonces el análogo sería, te vas a la función lineal de R2 en R2 y el análogo es que tomaste como gráfica el plano, porque aquí vas de R2 en R2, como que acuestas el plano. Pero fíjate, el compañero acaba de dar en un punto importante. Cuando haces W igual a 0, la matriz de esta función lineal es esta. Acostaste todo. ¿Sale? ¿Cuál es el determinante de esa matriz? 0. Y ahora, esta pregunta es una pregunta profunda. ¿Cuántas matrices de 2 por 2 hay con determinante 0? No me voy a meter a contestarla porque nos podríamos llevar a una clase. Es más, punto extra si traen esa respuesta a la clase que entra. Sí son infinitas, pero decir más, ¿no? O sea, que es el tamaño del infinito. A ver, ya, 2 puntos extras a quien dibuje el conjunto. A ver, fíjense, ¿sí? A ver, espérame. El determinante de m igual a 0, donde m es una matriz de 2 por 2. ¿Sale? A ver, fíjense, dijimos que este curso iba a tener un enfoque geométrico.
Entonces imagínense que la tarea es, tú tienes que ser un pintor y tienes tinta negra y tinta blanca. Entonces todos los puntos de R4, porque el conjunto de estas matrices es R4, tienen determinante 0 o distinto de 0. Si es distinto de 0, lo pintas negro. Y si es igual a 0, lo pintas blanco. Tarea para la próxima clase, quien quiera recompensa. ¿Cuáles son los puntos que quedan blancos en R4? Y entonces si tú me dices infinito, pues yo te voy a decir, bueno, sí, pero pues es haber hecho un conjunto de puntos blancos infinitos en R4. O sea, si ves que hay como mucha geometría que se pierde al decir que son infinitos. Bueno, a ver, no importa que no se la sepan, eso es nomás para que vean cómo... Pero fíjate, cuando tú estás estudiando los planos tangentes aquí, tú puedes tener un plano tangente que cuando lo ves como matriz de una función lineal de R2 en R2, tiene determinante 0. Entonces lo que tendrías que hacer es hacerte una idea de cómo son esas funciones lineales con determinante 0. Bueno, la única de determinante 0 que puede ser aceptada en la variable compleja es esta. Por ejemplo, todas estas no son aceptadas. Le voy a poner lambda para que veas. No son aceptadas. O sea, fíjate, ¿cuál es el determinante de esta? 0. A ver, no me da tiempo ahorita de recordar, pero el determinante, tienes un cuadradito formado por el E1, el E2, la imagen de E1 es o sea, este güey lo hiciste lambda veces más largo, y lo colapsaste. La idea de determinante es, este cuadrado se va en el área de un paralelogramo en R2, y su área es el determinante, pero si este cuadrado colapsas no importa si lo haces chico o grande, si tú colapsas ya el área se hizo 0, el determinante es el área. Pero ninguna de estas es como aceptada. A ver, las funciones de variable compleja pueden, su plano tangente, tener determinante 0, pero estas están prohibidas. Ninguna de esas, a ver, ahí les va. Ninguna de estas, a ver, cada una de estas es un cierto plano por el origen en R4, que se va a acostar tantito. A ver, ¿qué es eso de que se acuesta tanto? ¿Han oído hablar eso del kernel de una función lineal? Bueno, aquí ya hay kernel. Bueno, en todas hay kernel, pero a lo que voy es que aquí... A ver, ¿quién sería el kernel de una función como esta? Bueno, es que no sé si podemos recapitular rápidamente cómo se convierte de una matriz a una función lineal. Ahí va. A ver, va. E1, E2, ¿vale? Este vector, ¿quién es? Este vector es T de E1, a ver, le llamo L, vamos a llamarle L. L de E1 y este es L de E2. Entonces, cuando yo me fijo en la interpretación geométrica, este cuate lo alargo lambda, porque este medía 1 y la imagen es 0 lambda. Oigan, aquí me equivoqué. Sí, para que tenga que ver, discúlpenme. Y no, pero bueno, y luego estas cosas en el video te agarran, pero todos nos equivocábamos y aquí estamos buena onda. Va, ¿sale? Entonces, ahora sí, gracias. Sí, de hecho es un eje en vector, en fin, bueno. Lo estiras lambda. Y el otro, como se va al 0, quiere decir que se contrae acá. Entonces la interpretación de determinante es ¿a dónde va a dar pero entonces pierdes área y entonces el determinante es 0. ¿Vale? Ahora, pongan atención a lo que les voy a decir. ¿Quién sería el kernel? El kernel es el conjunto de vectores en el dominio que va a dar al 0. Pues fíjense que todo este eje va a dar al 0. ¿Sale? Bueno, entonces ese sería el kernel. ¿Va? Bueno, pongan atención a lo que les voy a decir. La gráfica de una función como esta en R4 sería un plano por el origen. Bueno, les dijimos la vez anterior que había muchos planos en R4, ¿sale?, que se intersectan solo en un punto. Bueno, si la función lineal
tiene determinante distinto de 0, la gráfica solo intersecta al plano del dominio en un punto, porque el kernel va a ser la intersección de la gráfica con ese punto, perdón, con ese plano. A ver si me entendieron. A ver. Tienes el dominio, tienes el conjunto de valores R2 cada uno. Cuando tienes una función lineal biyectiva, es decir, determinante distinto de 0, el kernel es solo el 0. Eso lo que quiere decir es que el plano por el origen solo intersecta al plano del dominio en el 0. Cuando el kernel ya se hace una línea, quiere decir que este plano, a ver, es que no podemos ver, pero está el plano en R4 y empieza a rotar así medio acá y de repente, ¡pum!, intersecta a este plano en toda una línea. Se acostó. Pero no se acostó todo. Ah, chinga, ¿cómo que se acostó pero no se acostó todo? Sí, porque fíjate que este güey sí se acuesta de a de veras, ¿no? O sea, aquí el kernel es todo el plano. O sea, se acostó totalmente. Y aquí se acuesta en una línea y nada más en esa línea. Ese es el kernel. Bueno, parte de la magia de la variable compleja es de las funciones lineales que se acuestan, la única permitida en variable compleja es la que se acuesta todo. O sea, la función constante 0. Todas estas que se acuestan solo en una línea, no están permitidas en variable compleja. Entonces, si por ahí alguien viera la gráfica y dice, mira la gráfica, su plano tangente en ese plano es un plano que se acuesta en toda una línea. Alguien te dice, esa no puede ser un plano de los planos tangentes de variable compleja. ¿Sale? Bueno, eso se ve, bueno, lo restrictivo. Por cierto, estos de determinante 0 son importantes porque tiene que ver con los puntos que generalizan esta idea. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaban estos puntos, era cuando la derivada se hacía 0 y luego le llamaban puntos singulares? En fin, estos puntos se estudian. Luego, bueno, perdón que aquí salió esta discusión. El compañero preguntó que qué onda con estas funciones. Fíjense que esto es el análogo a este. ¿Sale? Sí, era lo que decías. Entonces aquí tienes el W igual a 0, es el que colapsa todo. Y todas estas opciones que sí estaban presentes en las funciones lineales de R2 en R2 no van a estar presentes en variable compleja. Solo la matriz 0. Solo la matriz 0. Y si se acuerdan, la vez pasada hablamos de las matrices y no las pusimos así bien, así como detenidamente, pero les dijimos el efecto de una transformación de R2 en R2, que sí va a ser la gráfica, su gráfica, un plano tangente de las funciones de variable compleja, eran las que rotan el plano y lo expanden. Y fíjense, les voy a dar una idea intuitiva de que rotar y expandir es como si vieran el plano con coordenadas polares. Tienes un ángulo, que es lo que lo rotas, y la distancia al origen puede ser el factor de expansión. ¿Sí lo ven? Y entonces, con esa idea, a ver, en las coordenadas polares el 0 siempre es un relajo, ¿no? Aquí tendría que ver con este número, que es el complejo 0, y ahí no expandes ya nada porque es como si todo lo mandaras al 0 ahí. Colapsas todo. Ajá. ¿Sale? A ver, ahorita estamos intuitivamente, ahorita ya si quieren definimos, vamos a empezar con eso, con números complejos. ¿Va? Pero entonces, para cerrar el paréntesis, este número complejo lo pueden ver como un plano con un hoyo. Y ese plano con un hoyo, cada vez que agarran un punto en ese plano con un hoyo, representa una de estas. Y las que representa ese punto es, a ver, les presento el plano.
con un hoyo. ¿Sale? Agarras un punto, pum, ahí está. Te vas y mides la distancia. Y te vas y mides el ángulo. ¿Sale? Bueno, este ángulo va a ser lo que vas a rotar el plano, que va a ser la función lineal de R2 en R2, va a ser esa rotación, y al final vas a expandir o a contraer dependiendo de la posición de este punto respecto del círculo unitario. Si ese círculo unitario, este punto está más adentro, entonces contraes. Si está más afuera, expandes. Si está en el círculo unitario, nomás rotas. ¿Sí o no? Y bueno, este punto lo tienes que quitar. ¿Por qué? Porque es el que corresponde a este. Y ese punto es especial. ¿Por qué? Porque todos los demás son funciones lineales biyectivas, pero este no. ¿Sale? Entonces ese colapsa. ¿Sale? ¿Sí me agarraron la onda? Bueno, ahora ¿qué significa que una función lineal sea biyectiva? A ver, este es un concepto no solo de las lineales, pero vamos a dejarlo en las lineales, que sea 1 a 1, eso es que sea inyectiva y que además tapes todo. Las lineales no doblan las cosas, en fin. El chiste es, sí, de funciones, que seas 1 a 1 y sobre, que seas inyectiva y sobreyectiva. Entonces lo que estamos viendo aquí, a ver si ahora sí ya me entienden, lo que estamos viendo aquí es que las funciones lineales de R2 en R2 que van a ser candidatas a ser los planos tangentes, tienen que ver con las lineales de R2 en R2 que son rotación y luego una expansión, pero eso lo puedo identificar con el plano menos un punto. ¿Sale? Si quieres esa, le pones su color blanco porque era de la tarea que les dejé. Todo lo demás es negro y este punto es blanco. Y eso lo metes al conjunto de acá, de las lineales de R2 en R2. Es más, para que sea... Es que aquí hay que ponerle el... Bueno, en fin, las metes ahí. Y entonces las que pueden ser los planos tangentes de las funciones de variable compleja es un plano metido en R4. Y entonces ahí ya se siente la restricción gruesísimo, ¿no? A ver, un análogo sería, a ver, bájate una dimensión y estás aquí en R3 y agárrate algo, fíjate, en R4 estás agarrando un plano, es algo de dimensión 2 menos. Si te bajas a R3 sería el análogo a que te agarres el espacio y agarres una línea. ¿Sale? Y entonces, pues si tú pones el dedo en R3 casi siempre, pues no le vas a pegar a la línea, ¿no? Y si bajas una dimensión menos sería justo este ejemplo, ¿no? Tienes el plano y le quitas un punto y ahora cierras los ojos y pone el dedo en algún lugar del plano, pues casi siempre le vas a pegar a donde no esté el hoyo. Bueno, ya acabamos el redondeo. ¿Tienen alguna duda? Para las personas que no habían venido y los que habían venido, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a empezar diciendo algunas cosas de los números complejos. Y de hecho, pues vamos a hacer un poquito de trampa. Ahorita van a ver en qué sentido. A ver, números complejos. Nada más voy a seguir ahorita una ruta directa, no voy a motivar, o sea, a ver, la motivación de los números complejos tiene que ver con esta. Una posible motivación, x cuadrada, ¿sale? Bueno, a ver, platico tantito de esto, para que no lleguemos así. X cuadrada más 1 igual a 0, ¿vale? Eso motiva, pues, los números complejos en el sentido de que esta es una ecuación, ¿sale? Les voy a decir que una manera que es bonita de ver la interpretación de una ecuación es
pintar la gráfica de esto y ver dónde intersecta a la gráfica de esto. Afortunadamente aquí estamos con variable real. ¿Cuál es la gráfica de esto? Una parábola subida 1, muy bien. ¿Y cuál es la gráfica de esto? Es esta. ¿Y dónde se intersectan? No se intersectan. Y entonces fíjense, eso hace una crisis en la humanidad. Bueno, tampoco se ha sido una crisis así como humanitaria, ¿no? Pero una crisis de qué está pasando. No decían que siempre los polinomios tienen soluciones, etcétera. Bueno, hay un teorema que es el teorema fundamental de la álgebra que dice sí, siempre los polinomios tienen soluciones, pero ahí ya pasaron la crisis, y la crisis es, para que sea cierto, tienes que estar en los números complejos. ¿Vale? Ahora, si quieren, a ver, vamos a ver una idea para que vean cómo es potente lo que les he dicho. Si tú haces ese truco de decir cambia la x, mira, no he definido los números complejos, ¿va? Pero ya quedamos que podían ser los números complejos como el plano. Entonces, si tú cambias esto por esto, la magia va a ser la siguiente. Todo esto que dijimos lo podemos interpretar ahora. No vamos a ver nada, pero ese es el chiste del curso, que le pierdan miedo. El análogo de la gráfica esta, que es una curva en el plano, va a ser la gráfica de esto. Y así como el compañero dijo, la gráfica de esta es esta y muévela. La gráfica de esta sería la gráfica de z cuadrada y muévela. ¿Sale? Y luego el compañero dijo, la gráfica de este lado es esta recta. Y luego la gráfica de este lado no va a ser una recta. Nada más les voy a pintar esto aquí. Y el problema es que no podemos verlo. Y ahí está. Pero entonces ya me habían dicho que la gráfica de esto, quién sabe si nos ayude, pero es una superficie. Y el chiste es que si tienen el poder mental de cómputo, de imaginación, lo que quieran, esa superficie sí va a intersectar a este plano en 2 puntos. ¿Y cuál va a ser ahora ya la película completa? El problema es que esta línea es solo un pedazo de este plano. Y lo que va a suceder es que la intersección no va a ser en esa línea, sino va a ser afuera de esa línea. Pero entonces fíjense, a pesar de que no ven, como que todo filosóficamente se empieza a aclarar. Y lo que va a suceder es que en este plano, si este plano lo dibujo ya pintándolo bien, esta línea es esta, y lo que va a suceder es que vas a intersectar en la línea perpendicular a distancia 1 y 1 para abajo. ¿Sale? Bueno, esas 2 intersecciones son la motivación de esto. Una se llama I y la otra menos I. Bueno, entonces a ver, lo voy a poner aquí. Una se llama I y la otra menos I. ¿Sale? A ver, esta es una motivación para llegar a los números complejos. Entonces, a ver, esta I la voy a poner aquí a distancia 1. A ver, si quieren, ya, a ver, voy a poner esto a distancia 1 aquí. Este es el 1, o sea, la circunferencia unitaria sería más o menos algo así. Nomás para situar. Y entonces, fíjense, este es I. Es solución a esta. Y entonces eso quiere decir que si es solución a esto, quiere decir que yo lo... A ver, esto, si te pones así de recio, esto es x en los reales. No hay. Entonces ya tienes que estar en este contexto. Ya estamos en cálculo con números complejos, gráficas de complejos. Bueno, entonces este va a ser la motivación de algo más.
aparte de esta raya que van a ser los números reales, este ya es un punto en el plano. A esos puntos les vamos a poder dar una estructura numérica, en fin, eso lo vamos a estar viendo esta clase, la que sigue. Y el chiste es que, a ver, déjense llevar por lo que ya saben tantito. Y al cuadrado, ¿cuánto da? -1. Eso es así, A ver, la motivación, si no, se amplía el conjunto de números y bautizas uno tal que haga esta solución. Bueno, pero aquí lo vamos a ver un poco geométricamente. I al cuadrado es -1. ¿Sale? Ahora, si I al cuadrado es -1, a ver, pónganme atención a esta idea. Si I al cuadrado es -1, quiere decir, fíjense, sí. ¿Vale? Ahora, si ustedes se fijan en este I con coordenadas polares, tienes aquí un ángulo de 90 y tienes un tamaño 1. ¿Sale? Y si haces I cuadrada igual a -1, quiere decir que el producto de I por I, que es ese número que está a un ángulo de 90 y a distancia 1, si lo multiplicas por sí mismo, vas a caer acá. Pero fíjense qué le pasa a si lo ves en su expresión polar. Es decir, si te fijas, a ver, el resultado de multiplicar por sí mismo cayó acá. Lo voy a pintar así. Este es el -1. ¿Cuál es su ángulo? 180. ¿Vale? Su distancia, su tamaño es 1. ¿Sale? Pero entonces fíjense, aquí nada más como motivación. O sea, es que yo podría llegar a decirles, la regla para multiplicar números complejos, ¡pum! A ver, una motivación. Este ángulo es 90, es un caso particular. Es un número que voy a multiplicar por sí mismo, entonces cada número tiene su ángulo y su tamaño. Y resulta que el ángulo del producto fue la suma de los ángulos. ¿Sí lo vieron? Y el tamaño fue el producto de los tamaños. Bueno, esa es una regla de oro y se vale en general. Si tú tienes dos números complejos, puedes pintar dos flechas en el plano. Lo hago aquí si quieren. Uno tiene un ángulo alfa y el otro tiene un ángulo beta. Y uno tiene una longitud y el otro tiene otra longitud. La regla de oro dice, el producto de esos dos números complejos va a ser otro número complejo cuyo ángulo es la suma de estos dos y cuyo tamaño es el producto de estos dos. Bueno, ahí, cuando el compañero dice, pues no sé si vieron definición, bueno, eso es incluso una propiedad que la puedes probar algebraicamente. A mí me gusta tomarla como definición porque como estamos viendo una introducción geométrica, pues vamos a ver que le podemos sacar mucho a esa interpretación. ¿Sale? A ver, vamos a ver otro ejemplo para que vean que sí. A ver, ¿qué pasa si en lugar de haber multiplicado I por I, a ver, esto es acá, yo agarro 2I por 2I? Da -4. Y entonces fíjense, aquí lo que habrían hecho es agarrar hasta acá. Pero con la regla, el ángulo de es 90 y el ángulo del otro, que es el mismo, es 90, pero ahora el tamaño es 2 y 2 por 2 es 4. Y entonces ahí ya no va a quedar del mismo tamaño. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, a ver, estoy motivando las cosas. Entonces la multiplicación es suma de ambos. Te falta. La multiplicación. Suma de ángulos y multiplicación de magnitudes. Eso. Esta es la fórmula de Leonard, más o menos. Bueno, o sea, sí, Euler, si quieres darle un nombre, pues sí puedes,
Es que puede ser la fórmula euleriana, pero también se usa esa fórmula euleriana para otras cosas. Luego lo vemos, o sea, lo que está diciendo el compañero tiene que ver con esto. Es A ver, fíjense, lo voy a pintar sin números complejos explícitamente. Y esto es lo mismo ya con números complejos. ¿No? Bueno, lo que está diciendo el compañero tiene que ver con eso. Lo vamos a ver. ¿Sale? A ver, yo lo que estoy aquí queriendo es con algunos ejemplos particulares que sientan. A ver, ¿cómo se multiplican dos números complejos? Aquí está, a ver, ni lo apunté, pero a ver, ¿todo el mundo le quedó la idea? Número complejo 1, número complejo 2. Cada uno tiene un ángulo, se llama argumento. Y el resultado de multiplicar esos dos números es un tercer número complejo, cuyo ángulo con el eje X, eso se llama argumento, es la suma de los dos ángulos, y cuyo tamaño es el tamaño que resulta de multiplicar los tamaños de los otros dos. Bueno, entonces estábamos motivando los números complejos con algo que solucione esto. Vimos que se multiplicaba y daba acá, y luego dijimos si te agarras uno más grande, y luego vimos la regla de multiplicación de números, y entonces pues ya estamos básicamente nadando en los números complejos. Bueno, ya con esta motivación, ¿quiénes van a ser los números complejos? Van a ser los puntos en el plano. Pero esos puntos en el plano se van a poder multiplicar y se van a poder sumar. Esos puntos en el plano los puedo ver como flechas, y ustedes ya saben sumar flechas, o sea, sumar vectores. Esa va a ser la suma de números complejos. Lo novedoso es la multiplicación, y la multiplicación se va a hacer con esta regla. ¿Sale? Y bueno, ya recapitulando y con esta motivación, tú pintas el plano y todos los números complejos los puedes escribir así, Z, y con coordenadas cartesianas, y este es A y este es B. Habitualmente pones este número así, ¿no? Pero en variable compleja, como este número es Y, tú puedes poner esta información de esta manera. Y entonces este B te dice lo que te vas, qué tan lejos te vas en esta dirección. Y con esta manera de ver las cosas, pues cuando apagas la B, truenas la parte imaginaria y regresas a los números reales. ¿Y quién es la B? Pues la B es, o sea, traes un punto, apagas la B, quiere decir que estás en la recta real, apagaste la coordenada de las Y's en el sentido usual de R2, apagaste la parte imaginaria, que es lo mismo, la altura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Déjenme ver, ¿alguien sabe qué hora es? 7:57, faltan 3 minutos. 7:57, bueno, a ver, entonces fíjense, con esto redondeo. Bueno, los números complejos son los puntos en el plano, ¿sale? Pero van a tener, a ver, no voy a hacer mucho énfasis, van a tener las propiedades que tienen los números reales de campo, ¿sale? Y básicamente el campo es que tengan dos operaciones. La primera operación es la suma de dos números complejos, se van a sumar como los vectores, y la segunda operación va a ser la multiplicación de dos números complejos y se van a multiplicar con esta regla. Entonces, a diferencia de R2, en donde no existe como tal la multiplicación de vectores, si ves como vectores a los complejos, ahí sí se puede multiplicar, sí existe la multiplicación entre vectores. Exacto.
Y entonces, eso hay que tener cuidado, porque sí es cierto que los complejos son como R2, pero tienen más. Por ejemplo, en R2 no agarras y multiplicas dos vectores, ¿no? O sea, en álgebra lineal, no hay producto de dos vectores que te dé otro vector, bueno, en el sentido de aquí, de lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, en algunos casos, pues, que si el producto cruz, que si, pero en el plano, hay el producto punto, pero eso te da un número. Pero cuando ves las cosas con complejos, podrías decir, pues también se pueden multiplicar los vectores y te da este otro vector. Pero si haces eso, en el fondo, pues ya estás en los números complejos, nomás, es lo mismo, nomás a lo mejor el mismo gato, pero revolcado. Les voy a dejar una tarea, porque se acaba esto. La tarea es, voy a multiplicar dos números, ¿no? Bueno, pues puedo yo dejar fijo uno de los dos números lo dejo fijo y el otro lo hago variable. ¿Me entendieron eso? Por ejemplo, dejen fijo y háganlo igual ahí y el otro lo dejan variable. O sea, lo que les estoy preguntando es que piensen, si me lo dicen ahorita ya se van sin tarea. F de z igual a I por z. Fíjate, tú te agarras un z y le aplicas que vas a multiplicar por i y haces la regla. Entonces te vas agarrando zetas, al final llegas y dices, ya agarré todos los zetas. Entonces, al final, para cada z, lo multiplicas por i y lo manda a otro lado. Entonces esta la puedes ver como una función de C en C. De hecho va a ser una función lineal compleja, de hecho va a ser biyectiva. ¿Qué le hace al plano? Lo va a rotar 90 grados. Lo va a rotar 90 grados. Muy bien, ya les hicieron la tarea. ¿Va? Bueno, hagan la tarea en general. Si cambian i por un número complejo w, ¿qué le hace al plano? Y entonces estarán ya haciendo link con esta tarea, con esto que le voy a poner así, las lineales complejas. En el fondo es esto. Y entonces ya están ahora sí ustedes haciendo suya esa idea de que las funciones lineales complejas van a hacerle al plano lo que van a investigar en la tarea y lo vemos la vez que entra. Pero ya tienen un ejemplo. ¿Va? Pues, ¿alguna duda, alguna pregunta? Mañana habrá clase. Sí. Okay. ¿Va? ¿Hay algún medio de contacto para el grupo? Perdón, todavía, perdón que estamos, quedamos de abrir un grupo, ya dieron sus teléfonos, los que faltan ahorita nos lo dan y lo abrimos, ¿va? Órale. Y quería preguntarte no sobre la clase, sino qué tal fue. Bueno, vi el video, pero parece que todo salió bien, ¿no? ¿El de ayer? No fue hoy en la mañana ese video del... Perdón, es que estás hablando del video de lo que pasó con la reinstalación. Bueno, ya nos reinstalaron. O sea, ya me he vuelto atrás, ya ahora sí ya... Bueno, ya nos reinstalaron, van a empezar los cursos, pues las ganas de no tenernos en la facultad y en la universidad de ciertas personas, pues tal vez continúen, entonces pues vamos a tener que andar alertas y bueno, pues vamos a echarle ganas, espero que les vaya, o sea, pensamos que le echamos ganas académicamente, ya ustedes nos irán diciendo si sienten que van aprendiendo, bueno, en este caso variable compleja, y bueno, pues aquí andaremos ya reinstalados después de casi 2 años de despido injustificado, y pues aquí andamos. ¿Va? Pues gracias.